Te saluda tu amiga y maestra de arte, Yelen Vázquez, educadora y artista plástico de profesión, pero sobre todo una apasionada de Jesús. Ya estamos en abril 2020 y estamos siendo azotados por el virus corona, una pandemia a nivel mundial, por lo cual los maestros hemos tenido que recurrir a las plataformas digitales para continuar educando a nuestros estudiantes. Y hago la salvedad de este detalle para que sepas que eres parte de la historia. El tema de hoy va a ser la mirada impresionista y estaremos hablando un poco sobre las características de este movimiento del impresionismo y mencionaremos la obra y la vida de muchos de los artistas destacados de esta época, de este movimiento que nació en Francia a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Y además queremos tener una pequeña reflexión sobre esa mirada desde el punto de vista de un no vidente que recupera su vista progresivamente. La belleza de la realidad reside precisamente en cómo eres tú y de qué está hecha la naturaleza, pero la visión de las cosas puede ser distorsionada por la información que recibimos de los medios y precisamente el tener que aceptar los acontecimientos que ocurren en nuestra vida, como en el caso del distanciamiento social por el coronavirus, sacándonos de nuestra rutina social, de nuestra rutina académica, en contra de nuestra voluntad, y puede distorsionar la manera en que nosotros vemos las cosas. Pero permíteme decirte que hay que ajustar nuestra mirada y ver las cosas que son esenciales, primordiales e importantes en nuestra vida y valorarnos a nosotros mismos y aprender a tener un tiempo de calidad con nuestra familia, en nuestra convivencia del día a día, con nuestro núcleo familiar, que es donde nos estamos resguardando durante este tiempo. Recuerdo que a principios de semestre yo les hice la pregunta a mis estudiantes: ¿cuánto pasan más de 5 minutos hablando con sus padres a diario? Y la mayoría tuvo que aceptar y confesarme que lastimosamente ellos no pasaban mucho tiempo de calidad con sus padres, porque cuando iban hacia la escuela iban sumergidos en sus audífonos, viendo videos, jugando, disfrutando de las cosas que a ellos les llama la atención, y que en la casa pasaban la mayor parte del tiempo en sus cuartos jugando y compartiendo en el celular con otros compañeros, por lo que la convivencia familiar no era muy afectiva ni tampoco muy favorable. Y yo entiendo que este tiempo de cuarentena es un tiempo hermoso para nosotros poder retomar las cosas esenciales de la vida y valorarnos como personas, y también valorar a nuestros padres y fortalecer nuestra dignidad. Es un tiempo para que tú comiences, ¿verdad?, a sanar los desamores, a sanar ese rechazo que te hacía vulnerable dentro de la escuela, muchas veces algunos víctimas de bullying o tal vez el que eras el agresor, pero este es tiempo para fortalecer tu dignidad y también para quitar la timidez. Puedes practicar al frente de tu espejo cómo dar un discurso oral, y así cuando vuelvas al aula escolar poder sentirte mucho más seguro de ti o más segura y poder dar el informe que tanto es requerido por los maestros. Así que aprovecha este tiempo de cuarentena para que puedas fortalecer aquellas áreas de tu vida que están un poquito vulnerables. Antes de comenzar a hablar sobre el impresionismo, esa forma de ver la realidad a través de la luz natural, con aquellas pequeñas pinceladas bastante pastosas sobre la superficie, quiero compartirles una reflexión que he realizado sobre aquel hombre no vidente, aquel hombre ciego que tiene un encuentro con Jesús, el Hijo de Dios, que operaba en lo sobrenatural, en ese poder. Y él dice, ¿verdad?, las escrituras que Dios puso saliva sobre sus ojos, que Él puso, no sé, un escupitajo, un gargajo, como tú le quieras llamar, un esputo en la vista de aquel hombre, y que él fue
recobrando, ¿verdad?, la vista. Y cuando Jesús le pregunta al ciego, ¿cómo ves? Él le dice, veo a los hombres como si fueran árboles. Yo les preparé un pequeño dibujo por aquí, aún no lo termino completo, hablando precisamente de cómo este ciego podía estar viendo en aquel momento. Muchas veces nuestra visión puede ser nublada por las cosas que están ocurriendo en nuestras vidas y hay momentos en los que nos vamos a sentir muy incómodos, como se sintió aquel hombre ciego, ¿verdad?, al que le pusieron esa pastosidad en sus ojos. Nosotros vamos a tener nuestra mirada borrosa en muchos momentos de nuestras vidas, pero nosotros somos resilientes. El boricua sabe levantarse. Hemos vivido terremotos, hemos vivido huracanes y ahora estamos experimentando esta pandemia del virus corona, pero yo sé y declaro que tú te vas a levantar en este momento, que va a ser una temporada para reflexionar. Y así como aquel hombre ciego que simplemente veía sombras y las comenzaba, ¿verdad?, a confundir con los humanos, pueda tu vista ser esclarecida. Hay momentos en los que nosotros vamos a ver las personas como sombras o las vamos a ver como parte de aquel paisaje, posiblemente porque hay una gran indiferencia hacia ellas o porque tú te has sentido como si no fueras parte de sus vidas, como si fueras parte de un paisaje más. Este es tiempo para que tú sepas que hay momentos en que nosotros tenemos que salir de nuestra zona confortable para sanar nuestro espíritu. Las escrituras continúan narrando que Jesús sacó a aquel ciego de la aldea y puso sus manos sobre él y volvió a orar. Y él recobró su vista por completo y comenzó a ver 20/20. Hay momentos en nuestras vidas en que nosotros tenemos que salir de ese lugar en el que nos sentimos cómodos para sanar nuestras vidas. Hay momentos en que tal vez tú viste a tus padres, a tus compañeros, a tus maestros como un estorbo o los viste como indiferentes, con gran indiferencia, pero déjame decirte que es tiempo de sanar nuestra mirada y de ajustarla, de dejar de ver como si fuéramos impresionistas con manchas borrosas y comenzar a valorizar a las personas por lo que son y por lo valiosa que son. Es tiempo de que veas a las personas con dignidad y que no las veas como parte del paisaje o como una sombra que no tiene definición. Tú no eres una sombra, es tiempo de ajustar tu mirada impresionista y ver el valor que hay en ti y la dignidad que hay en los demás. Estas son unas pequeñas palabras de reflexión. Saben que siempre tenemos que comenzar la clase reflexionando un poco sobre las cosas de la vida. Dicho eso, quiero comenzar a hablarles sobre un pintor contemporáneo que aún emplea en sus pinturas la técnica del impresionismo. Este pintor se llama José Royo, es un pintor español que realiza sus obras basadas en la observación de la luz y de las manchas de color, como lo hicieron los artistas impresionistas de aquella época del 1870. Y me gustaría comenzar compartiéndoles una frase que él dio en una entrevista y él dijo lo siguiente, y lo cito: la luz hace que el ojo del artista se modifique y sea esencialmente sensible a captar los matices del color. Qué hermoso poder decir que nosotros como personas podemos sensibilizarnos a través de la luz y comenzar a ver la naturaleza con la multiforme manera de ella presentarse hacia nosotros. Que nosotros podamos ver que el cielo no es simplemente azul, que en el cielo hay otros matices, que en el cielo hay lilas, en el cielo hay rosados, hay anaranjados, hay amarillos, hay
cerulean blue, hay ultramarino, baby blue, hay diferentes colores. El cielo no es una sola tonalidad, así como nosotros tenemos una gran profundidad y manera de expresarnos. La naturaleza también se expresa a favor de nosotros. Y este hombre vivió junto a su amada esposa mucho tiempo en una montaña solitarios para poder contemplar la naturaleza y pintar. Ella también era pintora y ambos disfrutaban de estos paisajes. Y hay una frase que me gusta mucho de él, y es que él dice que él siempre está preocupado porque su próxima pincelada sea mucho mejor que la anterior, dejándonos saber que siempre hay espacio para crecer como artistas y como observadores de la naturaleza. El impresionismo es un movimiento artístico que nace a mediados del siglo XIX, liberando a los artistas de las ataduras, de los encargos de los nobles y de la Iglesia Católica. Recordemos que hasta ese momento ellos respondían a las demandas de otras personas, pero qué bueno que ahora ellos van a comenzar a pintar por el placer de pintar. Ellos van a comenzar a pintar porque anhelan poder expresar en sus pinturas aquello que están viendo o que están sintiendo. El impresionismo va a ser representaciones de paisajes urbanos, de paisajes arquitectónicos, para observar la incidencia de la luz sobre los objetos o la naturaleza en diferentes horas del día. Por eso es que no podemos extrañarnos cuando vemos una misma obra realizada por un pintor en diferentes horarios del día, porque él quería ver cómo los colores iban a cambiar el paisaje de acuerdo a la intensidad o a la penumbra de la luz en aquel momento. Para esta época impresionista ya no se estaba utilizando tanto el acrílico. Ellos descubrieron cómo hacer la pintura de aceite, el óleo, a través de la mezcla de pigmentos con diferentes aglutinantes de aceite, lo que le permitió a ellos poder emplear pinceladas mucho más pastosas y densas, naciendo así tres de las características que van a dominar dentro del impresionismo. Una de ellas es la ley del contraste, y la ley del contraste cromático es la combinación de colores fríos y cálidos en la rueda del color para lograr la separación de los planos y destacar las áreas en la pintura. Y bajo esta ley todo color iba a ser relativo a los colores que le rodean. Además de ello surge una segunda característica, y es la ley de los colores complementarios. En la ley de los colores complementarios, que son los colores opuestos en la rueda del color, como lo es el violeta y el amarillo, el rojo y el verde, el azul y el anaranjado, ellos lo iban a utilizar para emplear las sombras, como te muestro a continuación. Por ejemplo, en esta visual que estás viendo en la pantalla, ellos están mezclando el rojo con el verde para crear el color marrón, y de esta manera ellos poder lograr la ilusión de profundidad en el trabajo, rompiendo así con el dinamismo de los claroscuros, que era lo que se estaba haciendo en la época, desde el siglo XVI, que se lograba el valor de las cosas y la tridimensionalidad de los objetos a través del difuminado, pero en este momento va a ser a través del valor tonal, logrando así los marrones, como también se podrían lograr los grises si se le añadía un poquito de blanco para traer profundidad a la obra dentro de la misma gama de colores. El impresionismo viene de las impresiones de manchas. Les muestro un dibujo que yo realicé, si se fijan ahí en el caballo y el fondo del caballo son pequeñas pinceladas. El impresionismo
tiene que ver con esas pequeñas impresiones, con esas pequeñas manchas pequeñas sobre la superficie, y estas se van a observar cuando tú estás viendo la obra de cerca, pero no va a interferir con la apreciación del paisaje. Cuando lo observas de lejos vas a ver completamente un caballo. Y esto se le acuñe este movimiento al artista impresionista Claude Monet, quien tituló a una de sus obras como Impresión Sol Naciente. Esta es la obra Impresión Sol Naciente, que fue criticada ferozmente por Louis Leroy en el 1872 de una manera muy despectiva, haciendo verdad que este crítico de arte provocó entonces la discordia entre los artistas y los criticó fuertemente, de manera tal que Claude Monet por poco llega a su ruina económica. Este crítico hizo, ¿verdad?, sus comentarios en contra de este tipo de pincelada, en la manera en que fue utilizado el color, en la manera en que se representó la luz y el paisaje. Recuerden que hasta este momento los paisajes eran completamente realistas, como si estuvieras tomando una fotografía en alta dimensión. Y cuando Claude Monet comenzó a pintar de esta manera un poco difusa, no tan exacta ni realística, entonces tuvo que vivir con la crítica de estas personas. Les muestro rápidamente quién es Claude Monet. Claude Monet estaba recibiendo encargos desde sus 15 años de edad. Él nació el 14 de noviembre del 1840 y fue fundador de este movimiento artístico del impresionismo. Precisamente su obra Impresión Sol Naciente fue la que le dio nombre a este nuevo movimiento. Él, desde sus 15 años de edad, estaba recibiendo encargos de otras personas y su obra se hizo muy famosa porque había un comerciante de marcos que utilizaba su obra para promocionar su mercancía, los marcos de pintura, y de esta manera entonces así Claude Monet se popularizó. En tiempos de autoridad él comenzó, ¿verdad?, a realizar sus pinturas en su estudio, que era una barcaza, por su obsesión de captar la luz. Esta obra que estamos viendo en pantalla se llama The Boat Studio, creada en el 1874. Esto luego de los años de autoridad económica que dejaron a Claude Monet prácticamente en la ruina, ya que él no quería responder a los pedidos y a las peticiones de las masas, sino que él se retiró de hacer encargos para pintar y dibujar aquello que a él le apasionaba, con estas pinceladas rápidas, marcadas con mucho dinamismo, donde se capta el momento y la figura que, de acuerdo a la incidencia de la luz, a cómo la luz iba distinguiendo los objetos. Lamentablemente para el 1911 Claude Monet enfermó de la vista, tuvo cataratas y donó muchas de sus obras como patrimonio nacional, y para el 1926 ya había fallecido. Otro de los artistas más destacados de la época lo fue el impresionista Pierre Augusto. Pierre Augusto fue un pintor francés, hijo de artesano. Vivió desde el 1841 hasta el 1919. Su pincelada era una suelta, fundida entre sí y bien empastada. Mayormente captaba a niñas y a mujeres en espacios exteriores.
Él tiempo después abandonó la técnica impresionista a partir del 1881 y se alejó de todos esos efectos atmosféricos en busca de una pintura mucho más definida. Pero nos dejó esta obra que estamos viendo en pantalla, Two Girls, las dos niñas de Renoir, donde se observa el dinamismo de la pincelada y la paleta de colores bien brillante, creando contrastes a través del valor tonal, como se aprecia en la Pamela de la niña, que hace diferencia de contraste con la jovencita que está en el fondo, y aunque ambos están utilizando colores azules, podemos ver la diferencia entre ambos. Una de las frases que nos dejó Renoir es la siguiente: no tengo reglas ni métodos. Cualquiera que vea los materiales que empleo o mi forma de pintar se dará cuenta de que no hay secretos. Miro un desnudo y descubro miles de matices diminutos. He de encontrar aquel que haga que la carne de mi lienzo viva y tiemble. Definitivamente que en la naturaleza hay una gama muy inmensa de diferentes matices de color, y que qué bueno saber que hay personas que aman su trabajo y que lo hacen con mucha pasión. Él decía que él quiere que el lienzo viva y tiemble. Definitivamente que aquí había un amor por su trabajo, un amor por representar las cosas en su obra, y que iba mucho más allá de lo intelectual del arte, de las técnicas y de su representación. Era el placer de pintar y de vivir la pintura. Otro de los artistas destacados del movimiento impresionista es Edouard Manet. Edouard Manet es hijo de una familia de diplomados burgueses. Nació en Francia el 23 de enero del 1832 y murió en París para el 1883. Fue un pintor realista, pero hizo la transición al movimiento impresionista, convirtiéndose en uno de sus precursores. Una de las obras más destacadas de Manet es esta obra que estamos viendo a continuación, Le Déjeuner sur l'herbe, el almuerzo sobre la grama, donde Manet utiliza modelos reales como lo es Eugène y Gustave Manet, sus hermanos, junto a una mujer llamada Victorine Luz Mouret, quien se convertiría más tarde en la modelo de su famosa obra Olimpia. El estudio de la naturaleza definitivamente que ha existido durante mucho tiempo. Habíamos estudiado anteriormente cómo se le rendía culto a la mujer y a la feminidad desde los tiempos de las cavernas. Y este artista, Edouard Manet, lo retoma en su obra, dándole culto a la feminidad y tratando de representar en su obra el cuerpo femenino. Otro de los artistas importantes de la época es Edgar Degas. Edgar Degas nació en Francia en 1834, era dibujante, escultor de figuras en bronce, pintor y grabador. Principalmente representa en su obra bailarinas en movimiento, en el medio de pastel de aceite o en pintura de óleo sobre lienzo. En su obra él busca captar las sensaciones de la vida y el movimiento, especialmente al dibujar sus bailarinas, carretas de caballo o desnudos, temas que fueron de inspiración durante su carrera. Veamos ahora la obra titulada Bailarinas basculeando. En la obra de Bailarinas basculeando, él
se aprecia cómo el artista capta el movimiento de las bailarinas a través del empleo de pequeñas pinceladas diminutas, creando contraste en el fondo. Podemos ver en la obra que él utiliza la ley de contrastes, utilizando los colores complementarios, el anaranjado y el azul, como podemos apreciar en sus vestidos y en las bailarinas que están en el fondo. Esta ley de contraste cromático la utilizó para crear contraste en su obra. Y tal vez se están preguntando si existieron mujeres impresionistas en esa época, y definitivamente que sí, habían mujeres impresionistas, pero tenían que luchar fuertemente contra el sexismo de la época. Estas pintoras no tenían una feliz convivencia con los hombres pintores de la época ni con los críticos de arte, ya que para la época del 1870 eran altamente discriminadas, siendo muy difícil para ellas y muy competitiva el poder posicionarse en las grandes galerías de la época del impresionismo y lograr el reconocimiento de los críticos de arte. Pero tenemos una pintora muy destacada, precisamente ella es Mary Cassatt, y ella es americana, nacida en Pensilvania el 22 de mayo de 1844, pero vivió toda su etapa adulta en Francia hasta su muerte el 14 de junio de 1926. A sus 82 años de edad, ella muere y dejó un gran legado de obras. Era gran amiga de Edgar Degas y generalmente pintaba rostros de mujeres en su vida privada y en su vida social y la intimidad entre madres e hijas. Veamos ahora una de sus obras destacadas, Le Petit Filet d'un Futon Bleu. Es una obra que muestra a una niña recostada sobre un mueble azul, donde cada pincelada está llena de color, dinamismo, pero sin competir con la niña, logrando el contraste a través del valor tonal entre el vestido blanco y el mueble azul. Otra de sus obras destacadas es Sarah in Bond, o Bonnet, no sé exactamente cómo se pronuncia. Y en esta pieza parece ser un estudio del rostro de una niña, pero es el anticipo a una pincelada mucho más grande y pastosa, como si se tratara del próximo movimiento artístico que se va a desarrollar en Francia, conocido como el expresionismo. Les muestro la obra de la niña con el perro y una de las obras de los estudiantes, que es lo que yo espero que usted pueda hacer en su próximo assessment. Tomar un elemento de la naturaleza que usted pueda observar o a través de una lámina o real y poder interpretarlo y lograr lo que logró el estudiante Luis Figueroa Noa del año pasado. Yo espero, ¿verdad?, que hayan podido disfrutar este viaje por la historia y que juntos podamos afinar nuestra mirada impresionista en este tiempo de aislamiento social y lograr esa mirada 2020, siendo cada día mejores personas. Les dejo con una obra que mi esposo me compartió cuando le dije que iba a compartir con ustedes el tema del impresionismo. Aquí está. Él me hizo una pieza que se titula Te entrego la llave de mi corazón. Si se fijan, son pinceladas pequeñas, pinceladas bastante pastosas. Y yo espero, ¿verdad?, que en este tiempo de aislamiento usted pueda aprovechar el arte como una forma de expresarse. Haga algo que a usted le guste, no sé, un caballo, un gallo,
un juego, no sé, de alguna manera exprésese, pero que sea de una forma, ¿verdad? Donde se puedan ver esas pequeñas pinceladas como lo hice en mi obra de El Caballo. Esto es todo. Espero que, que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia y próximamente estaré subiendo otro video sobre el expresionismo, pero antes le enviaré la tarea que tienen que hacer. Sean todos bendecidos.